Aquí en aquella época, en la de latinoamericanos en todo New York, uy, me están llamándome, esa cantidad de artistas no tenían donde presentarse. Yo me acuerdo cuando nosotros comenzamos en Ollantay, que yo fui a hablar al New York State Council on the Arts, que era quien auspiciaba en aquella época, empezaba a auspiciar, no quería ni auspiciar los latinos. Y yo fui al programa de literatura para hablar de la cantidad de escritores que había aquí y que no les daban la oportunidad. Y nosotros hacíamos las conferencias en la universidad, en la biblioteca que está aquí al lado. Y me acuerdo que Gregory Kolovakos, que era el director de allí, que luego se convirtió en un gran aliado de Ollantay, dijo: ¿y a quién le interesa a los latinos de acá? Lo que escriben. Hoy, miren, tenemos varios grupos en literatura, varios grupos latinoamericanos de escritores. Tenemos esta feria que está haciendo un trabajo magnífico. Y primero que nada les quiero agradecer que me hayan invitado, que me estén honrando la labor y mi trabajo como dramaturgo. Y tampoco todavía yo no escribía teatro. Entonces había aquí un director que se llamaba Andrés Castro, que era un gran director puertorriqueño, y Andrés dijo: ¿por qué no haces un taller de dramaturgia? Y traes grandes escritores de Latinoamérica a que den el taller así, y así la gente que quiere escribir teatro aquí va a aprender a través de esos grandes dramaturgos de América Latina. Y yo le dije: tú estás loco, si no tenemos dinero. Entonces el Estado nos daba, creo que era $5,000 para todas las actividades, pero empecé gracias a que empezó a hacer los primeros contactos de eso, y tenemos hoy el único taller de dramaturgia que aquí en New York, en español, trayendo autores de América Latina para dar los cursos aquí intensivos durante un año. Hemos crecido, la comunidad latinoamericana ha crecido muchísimo, y han crecido las artes también. Sin embargo, yo creo que vimos tiempos mejores en los años 80, 70 y pico y 80. Habían como 30 grupos de teatro, habían como 10 galerías de arte, nada más que para presentar a los latinoamericanos, y hoy ni tenemos tantos grupos de teatro, ni tenemos tantas galerías. Había muchísimos grupos como el del padre Bellini, y hoy no tenemos esa cantidad. Yo me pregunto si es culpa de nosotros, de la comunidad latinoamericana, que no hemos estado apoyando, de los políticos latinos que no se preocupan tanto de ayudar a las artes latinas, y de la falta de interés nuestro, de saber lo que está haciendo la comunidad. Por ejemplo, el grupo del padre Bellini, que lleva muchísimos años aquí en Queens trabajando. Claro que ellos, como decía él, se particularizan en los dominicanos, pero hay varios grupos. Vayamos y conozcámoslos, apoyemos la feria esta y apoyemos a todos esos grupos. Esa es la historia. Con esos talleres, el primer taller que tuvimos, trajimos a un gran dramaturgo mexicano que se llamaba Hugo Argüelles. Lo trajimos acá a dar el taller, y yo oyendo el taller me embullé y empecé a escribir un monólogo que lo van a oír mañana aquí los que vengan. Y el monólogo fue un éxito, y Hugo me dijo: pero tú eres un buen escritor, y me empezó a alabar, y yo me lo creí todo, y seguí escribiendo, y gracias a Dios no me quejo de mi teatro que escribo. Yo escribo un teatro que trata de profundizar en los personajes humanos. El teatro no es solamente hacer un cuento, sino que se hace el cuento a través de los personajes del teatro, y yo creo que Dios me dio esa suerte. Hugo Argüelles y otros me dieron la técnica, que mañana vamos a tener un taller, y es lo que yo voy a tratar de transmitir como me lo transmitieron a mí, aquellos que quieran escribir teatro.
y me ha ido bien, me han traducido mis obras, me las ponen a cada rato, la gente dice que soy buen escritor, me lo sigo creyendo y lo digo además. Así que esa es mi vida, como que me decía que hablara de mi vida, pues le voy a hablar, las otras cosas no se las voy a hablar. Y hablando todas esas cosas se me olvidaron las preguntas que él me hizo. Ser un exiliado para mí significa todo, marcó mi vida. Yo salí de Cuba, yo creo que todos los que salimos, y todos aquí, la mayoría no somos de aquí, y al salir, pues dejamos un pedazo, ¿no? Me traía a mí el taxista hoy, y me estaba hablando, él es de Ecuador. Ay, mira, de Ecuador. Entonces, me venía diciendo, hablando de la política de Ecuador y demás, y él no está con el señor que me traía, no está de acuerdo con el gobierno que tienen allí ahora, y me empezó a hablar y me dijo, ¿cuál es la diferencia entre Cuba? Me preguntaba él, y digo, que usted cuando quiera puede ir a Ecuador. Usted agarra el avión ahora, si tiene el dinero, puede ir a Ecuador y no le tiene que pedir permiso al gobierno de Ecuador. Mi madre se murió y lo supe 3 meses después. Y no pude ir a la muerte de mi madre. Y no puedo ir a Cuba. A mí me han negado la entrada a Cuba por 20 años. No pude ir a Cuba. Pude ir hace 2 meses, afortunadamente. Eso marcó mi vida. El que no pudiera tener patria, porque me la quitaron, no porque yo la renuncié, marcó mi vida. El que yo saliera tan joven de allí y no pueda saber qué hubiera pasado si yo no hubiera salido, porque posiblemente si no hubiese habido el problema que para mí es un problema que hay en Cuba, pues no hubiera salido, y entonces ¿qué hubiera pasado? Nunca lo sabremos. Y cuando los cubanos nos reunimos y no estamos hablando, como decimos nosotros, cascarita de caña, por no decir otra cosa, pues uno se pregunta ¿qué hubiera pasado? Y nunca lo sabremos. Cuando yo regresé hace 2 meses, después de 20 años, aquello estaba tan distinto. Pero no es distinto, que todas las ciudades cambian. Aquí la calle, yo fui los otros días donde yo vivía hacía 4 años y todo eso ha cambiado, pero ha cambiado de una forma muy diferente, y eso marcó mi vida. Y eso está en mi teatro. Mi teatro, además de que se preocupa mucho por los personajes, por profundizar los personajes, también trata mucho la vida de los inmigrantes, no solo cubanos, y naturalmente mi experiencia de cubano. Yo creo que todos nosotros estamos marcados por habernos ido del país que sea el nuestro, pero cuando tú estás obligado a cortar los lazos, no poder comunicarte porque la gente no lo permite, pues es muy duro. No tenemos los latinos americanos que vivimos aquí, es historia. Nosotros no sabemos que antes de nosotros había mucha gente aquí, y antes que nosotros hiciéramos ellos hacían, y nosotros somos consecuencias de eso que ellos hacen, y los que vienen detrás de nosotros son consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo ahora aquí. Y fue cuando se me ocurrió guardar todo ese material y comenzar a guardar todo ese material sin ningún orden, simplemente, pero guardaba todo. Al tratar de mudarme, tenía el sótano mío, que era enorme, lleno de cajas y cajas y cajas. Y comencé a buscar una organización realmente que me lo comprara, porque era valioso, y uno ve que le venden un archivo por aquí. Y nadie quería, ni gratis lo querían. Y les voy a decir por qué. Porque era latino. No les interesaban, y te estoy hablando de hace un año, no les interesaban los archivos latinos de ninguna parte. Fui a la biblioteca aquí, yo tengo una gran colección de libros también, porque he tenido la suerte de que muchos amigos que escriben me han regalado libros. Yo he tenido la suerte de viajar también dictando talleres y conferencias y demás,
y otros escritores me regalan libros, etc. Y tenía una gran biblioteca y nadie la quiere, nadie. Por ejemplo, para que se den cuenta pues vamos al Ecuador, había, porque murió un gran escritor ecuatoriano que se llamaba Demetrio Aguilera Malta. Yo tuve la dicha de conocerlo personalmente, y Demetrio Aguilera Malta, un día le digo, maestro, fírmeme este libro que conseguí. Me dice, ¿dónde tú conseguiste ese libro? Yo no lo consigo. Ese libro se agotó y ya nadie lo tiene, yo no lo tengo. Y eso lo había comprado en una librería vieja de aquí. Es decir, yo tenía libros muy valiosos. Y sin embargo, ninguna organización aquí, ni latina ni americana, los quería. Porque nosotros no tenemos, los latinos, no tenemos el concepto que tienen los angloamericanos de archivos. Los archivos de estos, los archivos de otros. Por suerte, en Hostos Community College, creo que es, no, en Baruch College, hay unos archivos puertorriqueños desorganizadísimos. En New York University, Silvio Torres Ayllán creó los archivos dominicanos, que están muy organizados también, pero tampoco tienen fondos. Y comencé a tratar de que esos archivos quedaran en alguna institución americana para el futuro, para que se estudiara, para que cuando dentro de 100 años, y hoy los estudiantes que están en las universidades haciendo investigación de literatura o de arte o lo que sea, puedan ir a esos archivos. Y de dinero ni les digo, ni gratis no quería. Y la Columbia University sí se interesó y hizo un estudio de los archivos y encontró que eran unos archivos valiosísimos y los adquirió. Entonces dentro de un año ya están abiertos al público, son los primeros archivos latinos